En exposiciones anteriores hemos visto cómo representar funciones trascendentes tales como Euler a la x y tangente a la -1 en formas de series de potencia. En este tema, series de Taylor y Maclaurin, les enseñaré cómo representar funciones en series de potencia que son infinitamente diferenciables. Son infinitamente diferenciables las funciones que tienen derivadas en todo orden y siguen siendo continuas. El primer teorema que nos dice este tema es forma de una serie de potencias convergente y dice si f viene representada por una serie de potencias tal y como la muestran acá, para todo x en un intervalo abierto que contiene a c, entonces a sub n se puede representar de la forma f derivada n veces con respecto a c sobre n factorial, y este a sub n se puede representar en cada uno de estos coeficientes. Bueno, entonces para empezar a demostrar el teorema, como nos dice que son funciones infinitamente diferenciables, se le puede aplicar la n derivadas. Entonces empezamos hallándole la primera derivada a nuestra función inicial, que es una función representada en la serie de potencias. Entonces la derivada de esto sería la derivada de cada uno de los términos. Entonces la derivada de a sub 0 sería 0. La derivada de a sub 1 sería de a sub 1 que multiplica a x menos c sería a sub 1. ¿Por qué? Porque una constante multiplicada por una incógnita, porque si nosotros solucionamos esto aquí, de todas maneras nos va a quedar una incógnita. Entonces una constante multiplicada por una incógnita nos va a quedar que es la constante. La derivada de a sub 2 por x menos c elevado al cuadrado, recordemos, es la derivada de una potencia, se baja el 2 a multiplicar y el exponente se resta 1. Lo mismo hacemos acá, el 3 baja a multiplicar, que multiplica a sub 3 por x menos c elevado al cuadrado, porque le restamos 1 a este exponente. Lo mismo hacemos el resto de los términos que tenga la serie hasta llegar al enésimo término, que es bajamos el n a multiplicar, que multiplica a sub n por x menos c elevado a la n menos 1. Hallamos la segunda derivada de nuestra función y queda la derivada de a sub 1 sería 0. La derivada de 2 a sub 2 por x menos c sería 2 a sub 2, porque sigue que esto sigue siendo una constante y esto sigue siendo una incógnita. Entonces la derivada de una constante por una incógnita nos queda que es la constante. La derivada de este término, bajamos el 2 a multiplicar, que multiplica a 2 por 3 por a sub 3 por x menos c, y aquí le restamos 1 a esta potencia. Lo mismo hacemos acá, bajamos el 3 que multiplica al 4 por a sub 4 que multiplica x menos c elevado al cuadrado, hasta llegar al enésimo término, y entonces bajamos el n menos 1 a multiplicar, que multiplica a n a sub n que multiplica a x menos c elevado a la n a la 2. Hallamos la tercera derivada, nos queda que la derivada de esto es 0, la derivada de esto sería 2 por 3 por a sub 3 más la derivada de una potencia, seguimos bajando la potencia y nos queda 2 por 3 por 4 por a sub 4 que multiplica a x menos c, más hasta llegar al enésimo término. Entonces aquí se baja el n menos 2 a multiplicar, que multiplica el n menos 1 por n por a sub n por x menos c elevado a la n menos 3. Hallamos la cuarta derivada y entonces tenemos que la derivada de esto es 0 y la derivada de esto sería solo el 2 por 3 por 4 por a sub 4 hasta llegar al enésimo término, que hacemos lo que hicimos anteriormente. Entonces el teorema nos dice que para todo x en un intervalo que contiene a c, entonces lo que hacemos es reemplazar igualar x a c, y
en cada una de estas funciones y su respectiva derivada, hacemos x, c, entonces evaluamos todas las funciones con respecto a c. Entonces tenemos que evaluamos la primera función, la inicial. Si yo evalúo con respecto a c, entonces aquí cambiaría por una c, por una c, por una c, entonces c menos c sería 0. Entonces, como de aquí en adelante todos los términos contienen x menos c, todo esto se haría 0. Entonces solo nos quedaría a sub 0, que aquí lo tenemos en esta función inicial. En la primera derivada, lo mismo. Si aquí evaluamos en c, nos queda que esto va a ser 0, que esto va a ser 0, 0, hasta el enésimo término y nos va a quedar a sub 1. En la segunda derivada, lo mismo. Esto nos va a quedar 0, nos va a quedar 0 al enésimo término también, y nos va a quedar esto aquí como un 2. ¿Por qué lo pongo como un 2 factorial? Porque pues, hagamos de cuenta que aquí hay un 1, entonces el 2 factorial sería 2 por 1. En la tercera derivada tenemos que si evaluamos en c, de aquí en adelante se nos va a volver 0 todos los términos hasta el enésimo término, y entonces solo nos queda que 3 factorial a sub 3. Lo mismo hacemos acá, como solo nos queda este término, entonces ¿qué sería 3 factorial? Sería 3 por 2 por 1, y aquí esto se puede multiplicar por 1 acá. Y aquí en la cuarta derivada evaluamos por c y nos va a quedar que el resto de términos se nos va a convertir en 0 hasta el enésimo término, y nos va a quedar esto aquí, como lo podemos representar como un 4 factorial, lo mismo porque aquí hay un 1. Entonces lo que necesitamos saber es si esto es verdad, si la a sub n se puede representar de la forma f derivable n veces con respecto a c sobre n factorial. Entonces miramos que aquí cada uno de los resultados que nos dio podemos representar. Miremos que este número es igual a este y es igual a este. Lo mismo este y la derivada, que aquí hay un 3. Entonces eso se puede representar como f derivada n veces con respecto a c de n factorial que multiplica a sub n. Entonces lo que necesitamos es despejar esta a sub n, y nos queda que a sub n es igual a f derivable n veces con respecto a c sobre n factorial. Entonces ya queda este teorema representado. Entonces, la serie de Taylor, lo que acabamos de representar fue eso. ¿Qué nos dice la serie de Taylor? Dice que para yo encontrar la serie de Taylor tengo que evaluar x con alguna constante diferente de 0. ¿Por qué? Porque el que se encargó de estudiar con representar x igual a 0 fue Maclaurin. Entonces la diferencia entre los dos es que Taylor trabajó esta serie con x igual a c, a un número cualquiera diferente de 0, y Maclaurin trabajó esta serie solo con x igual a 0.